Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada semana, quiero empezar agradeciendo a todos los seguidores que escuchan el podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios, y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com son los medios por los que me pueden hacer llegar sus relatos, historias o sugerencias. Precisamente, y por cierto, ya tenía algo de tiempo que no hacía un episodio como el de hoy. Esta semana les traigo una nueva recopilación de sus relatos. Agradezco a todos los que confían en mí para contar sus historias. La primera historia fue enviada por Aranza, de Guanajuato. Hace aproximadamente 10 años, estaba en la preparatoria y se acercaba el Día de la Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco. Cada año, de donde vivimos, salía un camión para caminar hasta la iglesia, y a mi abuela materna le gustaba ir para agradecerle a la Virgen. Por lo regular, siempre la acompañaba su nuera, la esposa de mi tío. Pero ese año no pudo acompañarla, así que yo me ofrecí para ir con ella. Se llegó el día y nos fuimos en el camión. Llegamos a Agua de Obispo, un lugar sobre la carretera San Juan de los Lagos. Está en un puente amarillo. Cuando llegamos, una señora se paró y dijo que iríamos hasta el campamento de Cortázar y que de ahí caminaríamos con los demás hermanos. Cuando nos bajamos del camión, yo le pedí a mi abuela que me acompañara para ir al baño. Regresamos y los peregrinos seguían preparándose para empezar la caminata. Cuando ya todo estaba listo, nos dijo la señora dónde nos esperarían para el regreso y la hora en que saldría el camión. Así que llegó la hora de empezar a caminar. La mayoría de la gente iba rezando. Yo llevaba los audífonos para no aburrirme. Mientras iba pasando el tiempo, había mucha gente que regalaba café, agua, pan, entre otras cosas. Recuerdo que yo ya estaba cansada, pero disimulaba para que mi abuelita no se diera cuenta. Al acercarnos a una subida, todo esto sobre la carretera, mi abuelita se esperó conmigo y me dijo: si alguien se acerca a ti y te pide ayuda, no ayudes. Solo me le quedé viendo. Ella me sonrió y me dijo que siguiéramos caminando, un poco más rápido, para no quedarnos detrás. Así que seguimos caminando. En un momento, yo ya estaba muy cansada. Le dije a ella que siguiera avanzando y que yo la alcanzaría en cuanto me recuperara. Así que caminé con más calma, en lo que iba descansando, tomando aire. Diversos grupos de peregrinos me iban pasando poco a poco. En algún momento, venía una señora, con un bebé en brazos y otros 2 pequeños de la mano. Se notaba que estaba cansada. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Le hice algo de plática, para tratar de hacerla olvidar el cansancio. En un momento el bebé comenzó a llorar. Ella traía una bolsa en sus manos y quería darle algo de comer, así que me ofrecí a ayudarla. Ella accedió y me dio su bolsa. Una bolsa esas de plástico, de mandado. La bolsa estaba tapada con un suéter, un rebozo, algo. No se veía lo que traía dentro. Yo solo tomé la bolsa y seguí caminando. Ella a veces atrasaba más, ya que llevaba a sus hijos. Le pregunté que si no le molestaba que yo me adelantara un poco, ya que había dejado sola a mi abuelita, y que con gusto le iba a seguir ayudando con su bolsa. Ella me dijo que sí, que nos veríamos en la entrada principal de la iglesia.
Apresuré el paso para alcanzar a mi abuelita. Pero por más que traté de caminar rápido, ya no podía. Estaba sumamente cansada. Esa bolsa pesaba muchísimo. Pero había prometido ayudar a aquella mujer, y lo iba a cumplir. Así que traté de concentrarme y seguir. Cuando llegué a la ciudad, traté de buscar a mi abuelita. Siempre que íbamos, decía que si alguien se perdía, nos veríamos en las escaleras en la entrada, frente a donde estaba la fuente. Esto es, en la entrada principal de la iglesia, sobre el jardín, en el centro, hay una fuente. Así que llegué, y ahí mismo esperaría a que llegara la señora por su bolsa. Me senté en un escalón y me quité un zapato, pues estaba muy cansada y sentía como me lastimaba. Al quitármelo, me di cuenta que tenía una ampolla. Esto recuerdo, decía mi abuela, que eran flores que se las llevabas a la Virgen. Así que me quedé sentada, esperando a que apareciera mi abuelita o la señora. Para mi sorpresa, apareció primero mi abuelita. «Vamos a pasarnos», me dijo. Yo volteé a verla y le dije que no podía, porque iba a esperar a la señora. Ella volteó y buscó la bolsa. Me dijo: «La bolsa no tiene nada». Jalé la bolsa, que ya no pesaba y solo tenía un trapo adentro. «Al menos la ayudaste a llegar», me decía mi abuelita muy sonriente. «Vamos a comprar una veladora y pídele a la Virgen por su descanso y el de sus hijos. Esas son personas que se accidentan y no alcanzan a cumplir su manda. Tú la ayudaste». La segunda historia fue enviada por Maya, de Santa Fe, Argentina. Hace casi 40 años, cuando mi padre y mi tío aún eran jóvenes, ellos vivían con mis abuelos, y comenzó a pasar algo raro. Yo siempre le digo la historia del demonio en el techo. Para que la historia tenga sentido, tengo que describir un poco la casa en la que vivían ellos, pero no tanto por dentro, sino por fuera. La casa contaba con un patio enfrente y otro atrás que conectaba con otras casas. Pero hacia los lados no había otra cosa que paredes de cemento muy altas. El techo era dividido a 2 aguas, y sobre este había cables de electricidad que estaban pasando corriente en todo momento. Estos solo conectaban las casas de los lados a través de pequeños agujeros en el cemento. Ahora bien, si es casi imposible subirse al techo, y más aún, mantenerse ahí en la unión de las 2 aguas, y con los cables casi electrificados, ¿cómo se explica entonces que una persona pueda correr ahí? Bueno, no sabría decir cómo, pero lo cierto es que una noche, mientras toda la familia estaba durmiendo, se escuchó como si alguien corriera, desde un extremo al otro del techo, con pisadas fuertes y rápidas, una y otra vez, pero no yendo y viniendo, sino como que cada vez que llegara a la pared de cemento, otra persona, o la misma, volviera a comenzar desde el otro extremo. Mis abuelos salieron con una linterna para ver qué era lo que causaba ese ruido. No parecía en lo más mínimo el ruido de un gato o cualquier animal que ellos conocieran. Lo que se les hacía extraño es que alguien pudiera correr teniendo en cuenta las características del techo que les acabo de describir. Ni siquiera podía ser por alguno de los costados, ya que era bastante empinado. Pero aún si pensara, puede ser que alguien haya corrido por un lado, pudiera haber evitado los cables, etc. ¿Cómo se explica que haya saltado la pared de cemento que da con la otra casa, la cual mide más de 3 metros de altura, sin ningún apoyo o lugar del que sujetarse?
Incluso, si eso fuera posible, que la persona fuera muy ágil y pudiera no solo correr por el costado empinado del techo, evadir los cables y saltar el muro de 3 metros, ¿cómo es que nunca se oía el salto? ¿Por qué parecía que el correteo volvía a comenzar una vez que llegaba hasta el muro? Alumbraron con la linterna y no vieron nada. Buscaron una escalera para ver si quizá encontraban un nido de pájaros o algo que pudiera hacer un sonido similar, algo que los tranquilizara. Pero nada. La siguiente noche ocurrió lo mismo, y de nuevo salieron a investigar. Así pasó un tiempo. No sucedía todas las noches, pero sí era algo regular. Incluso llegaron a llamar a la policía y a quedarse despiertos por algunas noches para ver si alguien era quien estaba haciendo esto. Mi abuela me contó que incluso una noche, estando afuera, escucharon las pisadas correr de un extremo a otro del techo varias veces. Pero incluso con la linterna alumbrando casi por completo el techo, no pudieron ver nada. Decidieron entonces hablar con algunos conocidos que iban a la iglesia. Ellos les recomendaron que hablaran con el padre o cura, realmente no recuerdo, pero era quien se encargaba de dirigir las misas. Él fue a su casa y oró con ellos, que es similar a rezar, no es lo mismo por lo que tengo entendido. Y según cuenta mi abuela, en todo el tiempo que duró la oración, las pisadas se escucharon cada vez más fuertes y rápidas. Ante esto, el padre les dijo que debían hacer una limpieza y que traería personas para orar con ellos, ya que por lo visto, esto era obra del diablo o de algún demonio que solo quería atormentarlos. Unos días después, el padre, mis abuelos, sus 2 hijos y algunas otras personas de la iglesia se reunieron en la casa para orar. En la mitad de esta sesión, los pasos se escucharon cada vez más fuertes. Mi abuela me dijo que parecían pasos que podrían tirar el techo abajo, pero que nada se movía, solo era un sonido. Luego se disiparon. La sesión de oración terminó, y el padre les recomendó comenzar a orar de forma regular, para que lo que sea que estuviera en el techo se fuera y no volviera. Eso hicieron mis abuelos, y por lo que parece, nunca más escucharon nada. Tiempo después, ellos se mudaron, y no supieron nada más de la casa o de sus nuevos dueños. Pero no parece que el fenómeno hubiera vuelto a manifestarse. El siguiente relato fue compartido por José Bravo, de Chile. Mi nombre es José, tengo 34 años, pero en mi niñez tuve una experiencia, la cual hasta hoy recuerdo. Esto sucedió cuando yo tenía alrededor de 9 años, en un pequeño pueblo, en el campo, cerca de la precordillera de Chile. En mi familia hay una tía abuela, que todos saben que es bruja, pero nadie lo conversa ni lo comenta, ya que todos saben que es así, una verdad asumida. Por otro lado, mi madre tiene sueños que son reveladores o premonitorios, aunque yo no le creía mucho en mi niñez. Un día, ella comentó que fue visitada por mi tía abuela, con el fin de pedirle a uno de mis hermanos mayores, para tenerlo como aprendiz y heredarle el poder, por decirlo de alguna manera. Mi madre se negó rotundamente, la confrontó. Ella cedió en su petición, y todo quedó ahí. Pasó un tiempo, y ella hizo la misma petición a mi tío, hermano de mi madre. Le pidió un hijo para tenerlo de aprendiz. Él reaccionó muy mal, molesto por obvias razones. Discutió
y la confrontó. Ella no toleró una segunda negación y preparó un mal contra mi tío como venganza. Pero por cosas de la vida, donde mi tía abuela, la bruja, había dejado el maleficio para mi tío, primero pasó su padre, es decir, mi abuelo, quien encontró un saco con lo que parecía ser un pollo adentro. A él le sorprendió que estuviera ese saco, una bolsa grande, como de 30 kilos, ahí, en medio de la nada. Él pensó que podría haber algo vivo adentro, así que decidió abrirlo. Él pensó que era un pollo o una gallina, ya que escuchaba el sonido similar a un cacareo. Pero una vez abierto, no había nada en el interior. Él quedó algo confundido, pero como hombre de campo, no le dio importancia y siguió su día normal. Al llegar la tarde nos contó lo sucedido a todos. Yo, muy niño, escuché atento toda la historia. Todos preguntamos qué era lo que estaba dentro del saco, y él no supo responder. Ya entrada la noche, comenzó su calvario. Mi abuelo peleó toda la noche con algo que nadie más podía ver. Esto se repitió. Las primeras noches fue gracioso, pero después de un mes ya no lo era tanto, ya que era un enfrentamiento muy fuerte, una pelea contra ese ser que no lo dejaba dormir. Pero como les decía, nadie más podía ver lo que estaba pasando. Su esposa no se daba cuenta de nada. Cada noche parecía que entraba en un sueño muy profundo. Pasaron años y todas las noches era lo mismo. Con ese paso de tiempo, nosotros ya, más grandes, pensábamos que era simplemente locura de viejo. Mi abuelo se entrevistó con chamanes, gente que entendía de hechizos, y le dieron una infinidad de remedios para que él pudiera por fin dormir, pero nada funcionaba. Un día, o más bien una noche, un grupo de chamanes atendió para tratar de combatir ese ser. Nosotros fuimos a ver esa ceremonia, sin mayor expectativa, pero lo que vimos nos dejó aterrados. Mi abuelo, insultando a esa cosa, ese ser. Mis primos y yo coincidimos en que era un pollo, pero sin plumas, del tamaño de un perro grande, de cabeza redonda, como de una persona, pero con ojos grandes, y un pico con el cual atacaba, picoteaba a mi abuelo. El horror se apoderó de nosotros cuando lo escuchamos chillar. Era como un ratón, pero un tono más alto. Nos caló los huesos. Quedamos perplejos. Y así, sin más, desapareció. Al otro día, todos comentamos lo que había pasado, pero tampoco le dimos mucha importancia. No había mucho que pudiéramos hacer. ¿Quién iba a creer esa historia? Los meses pasaron y seguíamos escuchando todas las noches, con miedo, el enfrentamiento entre ellos. Mi abuelo no descansaba. Durante el día, él trataba de dormir algo, pero a donde fuera, esa cosa lo acompañaba. Era como su sombra. Pasó el tiempo, y una noche, mi madre, la mayor de 6 hermanos, hija de mi abuelo, tuvo una revelación y entendió el origen de ese mal y la forma de eliminarlo. Ella vio en su sueño que lo deberían velar en vida, todos los hijos vestidos de blanco, y darlo por muerto. Así, ese ser sería engañado y se marcharía. Esto funcionaría siempre y cuando todos participaran de ese velatorio, que debía durar 2 días con sus noches.
Cuando se juntaron para hablar sobre el sueño de revelación, los hijos se negaron. Y lamentablemente, mi abuelo, hasta el último día de su vida, ese ser lo acompañó y lo atormentó. Él ya falleció hace un par de años, y aún recordamos esta historia. Como un dato, mi tía abuela, la bruja, es la hermana de mi abuelo, y a pesar de que ella sabía todo lo que estaba pasando, nunca quiso revertir el hechizo. Muchas veces se le pidió, pero nunca aceptó. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.